Un sonido. Ok, chicos, ¿sí alcanzan a ver mi pantalla? Sí, Miss. Profesora. Sí. Perfecto, muchas gracias, chicos. Bueno, vamos a iniciar ya con la etapa del México independiente, que va a ir a partir de 1821 a 1854. Como ven, son más de 30 años en lo que vamos a estar batallando en cuestiones de estabilizar el país una vez que ya logramos la independencia, una vez que ya somos un país con cierta autonomía. Digo cierta porque acuérdense que comentamos que íbamos a tener todavía dependencia económica de otros países, por lo mismo que se había desgastado la economía con la independencia, y también con cuestiones de leyes. Vamos a estar haciendo movimientos en ese aspecto, y pues bueno, vamos a ver cómo la sociedad cambia a partir de que somos un país colonial o una colonia de otro país más bien, y que ahora ya somos una nación soberana hasta cierto punto. ¿Okay? Bueno, permítanme un momento porque tengo aquí abierto otra cosa que hace ruido. Ok, listo. Tenemos los primeros proyectos de organización política. Vamos a ver que en la parte legal hay un proceso de independencia prolongado y complicado, con saldo muy alto de pérdidas humanas, económicas y políticas, por lo que ya habíamos mencionado. No se tuvo la fuerza suficiente para romper con los lazos españoles, para consolidar una nación y planeación soberana. Y la parte borbonista, iturbidista, o sea, de los Borbones de España y los seguidores de Iturbide, hacen alianzas con la parte conservadora. ¿Para qué? Para tratar de mantener un esquema monárquico. Acuérdense que con Iturbide tuvimos la primer forma de gobierno independiente, pero era de tipo como monárquico, siendo un emperador él, ¿no? Y con la subordinación del Estado a una iglesia oficial, o sea, porque ponían a la religión católica como religión gobernante en el país, y con un programa político reservado para un emperador español o para el rey Fernando VII. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que fuera emperador Iturbide, tenía sí o sí que rendir cuentas todavía al rey Fernando de España, al rey Fernando VII. Esto es lo que les comentaba también la clase pasada, esto sí lo vimos. Me acuerdo que vimos los territorios de aquí. Permítanme un momento porque tengo aquí un mensaje de alguno de ustedes. Perfecto. Ok, muchas gracias. Esto ya lo habíamos visto, nada más lo recordamos un poco, cómo estaba el territorio aquí puesto. Vimos también toda la parte del Tratado de Córdoba. Y me dicen de la anexión a Texas. Vimos federalistas y centralistas, que se los había explicado. Vimos la división como tal de cómo se dividió el poder en lo que era la parte ejecutiva con el presidente, el Congreso bicameral, que era la parte legislativa, y la Suprema Corte como la parte judicial. Desde ahí ya empezamos a ver esa situación que tenemos actualmente, ¿se acuerdan? Vimos lo que eran los 19 estados y lo que eran los 5 territorios. ¿Por qué se les llamaba territorios y no estados? Me dice Ángel Flores. ¿Por qué se les decía territorios y no estados, Ángel? No recuerdo, maestra. Samsara, ¿recuerdas? Era porque no había mucha... Ay, perdón. ¿Quién me habla, perdón? Yo. Era porque no había, creo que mucha gente, no mucha población. Exactamente. ¿Quién es yo? Perdón. Valentina. Ok, Valentina, muchas gracias. Sí, en efecto, por la cantidad de población que había, se les decía territorios y no estados. Era una minoría de población, de hecho, una diapositiva ahí dice, debido a su minoría de población, es que se les llamaba territorios y no estados. ¿Okay? Vimos la parte de Santana, vimos toda la parte de los puertos, a donde se tenían que comercializar. Vimos el conflicto francés,
Vimos también los demás conflictos internacionales que se dieron a raíz de esta situación. Y vimos lo que fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde se anexa el territorio de Texas, ¿se acuerdan? Lo vimos. Y creo que en esa parte es donde nos quedamos, ¿verdad? Porque les pedí que también pasaran eso en limpio, según yo. La guerra de separación de Texas. Este cuadro también se los dejé, chicos. O les dejé nada más conflictos, les dejé esta del Tratado de Guadalupe Hidalgo. No, profesora, creo que ese no lo dejó. Vimos lo de la guerra de los pasteles, eso sí me acuerdo. Vimos toda la parte de que se apoderó de Texas. Me parece que hasta ahí quedamos y vamos a empezar con la parte del Tratado de Guadalupe Hidalgo. Bueno, vamos a regresarnos a esta diapositiva para retomar. Vemos entonces ahí que en 1845 el Congreso de Estados Unidos agrega a Texas como parte de su dominio y envían tropas para precisamente evitar que podamos recuperar ese territorio. Entonces, declara la guerra el 13 de mayo de 1846 Estados Unidos a México, precisamente porque tratábamos de recuperar nuestro territorio. Obviamente ya no fue posible. Y la segunda parte de intervención norteamericana fue cuando intentaron tomar lo que es Ciudad de México, o sea, la parte central de nuestro país. Pero ahí sí fue derrotado el ejército de Estados Unidos por el ejército mexicano y nosotros nos quedamos con nuestro territorio, ¿no? Aquí vemos en este cuadro, no sé si lo alcancen a ver bien, déjenme ver si lo puedo mover un poquito, aunque me sube y después me baje. Ahí dice Guerra de Separación de Texas, tenemos los antecedentes y las causas. Por favor, tomen un screenshot y ahorita les sigo bajando, ya que este cuadro me lo pasen de tarea, por favor. Entonces déjenme se los anoto aquí también para que no me vaya yo a confundir posteriormente. Me indican, por favor, cuando ya hayan realizado la captura. Listo, por profesora. Listo. Ok, perfecto. Me voy a bajar para que hagan la captura de lo demás. Ahí está. Listo, Miss. Perfecto. Bueno, aquí vemos como tal todos los eventos que se enmarcaron durante lo que fue la Guerra de Separación de Texas. Y vemos como antecedentes, que es la columna que tenemos del lado izquierdo, que pues bueno, tenemos que requerían una expansión. Estados Unidos requería expandirse más y vemos también el intento por comprar Texas, el Tratado de Estados Unidos para colonizar como tal Texas con colonos de Florida y la ley de colonización, riqueza agrícola del Estado. ¿Por qué? Porque toda esa zona, recordemos que es una zona que sí tiene mayor capacidad para obtener recursos hídricos. ¿Por qué? Porque es una zona que está pegada hacia lo que es el mar, es una zona cálida, es una zona que sí está bien hidratada y que puede darse perfectamente la parte de agricultura y ganadería. ¿Se acuerdan por la parte de las 13 colonias que teníamos una parte del norte que no se daba esto y que por eso se fomentaba la industria y que la parte sur es la donde se fomentaba toda la parte agrícola? Bueno, pues toda esta zona donde está Texas, donde está Florida y demás, actualmente todavía se tienen campos algodoneros donde van las personas que están indocumentadas y que saben de cuestiones de agricultura a trabajar. Normalmente van a hacer lo que se llama la pizca de algodón o la pizca también y el cultivo de cebada, el cultivo de otros granos, de maíz, etcétera, de tomates, todo ese tipo de cosas se hacen en esta región. ¿Por qué? Porque es una región que tiene la capacidad de poder tener recursos de este tipo, ¿ok? O de fomentar este tipo de recursos. Y bueno, también por la parte de nosotros, de cierta manera se puede decir que tuvimos la culpa porque esas zonas fueron muy despobladas. Por eso dice la lejanía alentó a los tejanos a la separación. ¿Por qué? Porque se sentían que no eran ni de México ni de Estados Unidos. Entonces necesitaban fuertemente tener una adhesión a algún país
que los pudiera ayudar, los pudiera apoyar, y pues donde lo encontraron ese apoyo fue con Estados Unidos, ¿ok? Los levantamientos separatistas también fueron un antecedente. Tenemos las causas: el abandono de Texas, las malas comunicaciones, el comercio de Estados Unidos y su influencia política, la necesidad de mantener la esclavitud de los negros, las ideas federalistas y centralistas de Santa Ana, y la creación de departamentos, la unión de Texas y Coahuila, ¿ok? Entonces, todas estas causas y estos antecedentes provocaron esta parte de primera independencia, la primera declaración de independencia con Texas, y pues bueno, se firman los tratados de Velasco y el Acta de Independencia de Texas hacia Estados Unidos, ¿ok? Bueno. Vamos a ver la situación económica que impera en México, en un México independiente. Pues vemos que la vida económica es caótica, así como su parte política. Hay un endeudamiento público muy importante, o sea, endeudamiento hacia otros países, con otros países, y la afectación de la capacidad productiva y flujo de inversiones en la agricultura y comercio. Hubo una pérdida de las rutas para exportaciones mexicanas y gasto excesivo de las tropas y armas, precisamente para tratar de defender el territorio. No había proyectos de desarrollo económico nacional, no había programas de desarrollo social, mucho menos para cuestión de servicios públicos o para garantizar los patrimonios a la gente, ¿no? O sea, sus recursos, sus propiedades, a eso se refiere. Había una secuela de esclavitud en muchas partes del país. Recuerden que teníamos hacendados en ese momento también. Había ignorancia, obviamente pobreza, ausencia de un sistema educativo, más allá de lo que se podía dar con la parte de los religiosos, quienes eran los que impartían como tal la educación, y era una educación sumamente básica, recordemos eso, ¿no? Y obviamente pues no había situaciones de garantías como tal individuales o garantías, a pesar de que por eso se luchó y por eso se dio esta independencia. Realmente no había garantías individuales todavía bien establecidas, ¿no? Y el endeudamiento y falta de recursos financieros agravan esta situación, favoreciendo las presiones del extranjero sobre la soberanía del país. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que como yo te presto, yo mando. Entonces yo necesito decirte cómo te vas a guiar, cómo lo vas a hacer, qué es lo que tienes que hacer. Y obviamente, pues nuestro país no quería eso, por eso se había tratado de independizar de la corona española, ¿ok? Aparte, pues tenemos que el Estado y los caudillos obligaban a hacendados y a la iglesia que les prestaran dinero para sostener las causas militares, dice, desangrando la vida y la economía de los habitantes. Esto era muy dado tanto en la parte del México independiente como cuando fue la Revolución Mexicana. Exactamente se hizo lo mismo. Por eso el dicho que les puse, o la frase que les puse en un inicio cuando tuvimos las clases de historia universal: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exactamente pasó lo mismo en la independencia que en la Revolución Mexicana con respecto al desangramiento económico de la población. ¿Qué pasaba? Los caudillos tomaban todo lo más posible de los hacendados en ambas épocas para poder solventar la causa. ¿Cuál era la causa? La independencia del país. ¿Cuál era la causa en la Revolución Mexicana? El tener propiedades, el tener derechos, el tener que no te desangraran más con los impuestos y demás. Prácticamente eran las mismas causas: independencia económica y un reconocimiento político, ¿no? A toda la población. Entonces, esto mismo se repite en ambas situaciones, y pues obviamente quienes más pagan el pato viene siendo la población común y corriente. Ajá. Hubo políticas de recaudación de impuestos que buscaban mantener los gastos de guerra sin invertir en el campo o fomento industrial ni beneficio social. En efecto, todo era y todo se iba para solventar la guerra. El meterse en una guerra como tal armamentista, una guerra militar, una guerra donde tengas que ver con cuestiones de armas y demás, es muy costosa. No nada más por los insumos que debes de tener para recargar las armas, sino porque esto involucra también alimentar a la gente, involucra el trayecto, involucra todas las materias primas que necesitas para poder solventar los gastos de guerra. Y pues obviamente con esto, y que al ver que con lo que se puede obtener, pues obviamente no iban a invertir ni en el campo para para obtener recursos de él, ni tampoco iban a fomentar la industria. No había manera, se necesitaba tanto gente como el dinero para poder sostener la guerra, ¿ok? Y mucho menos iba a haber un beneficio social, ¿ok?
Vemos que también hay un fracaso en convenios comerciales extranjeros por la falta de liquidez y solidez del Estado. Conservadores proponían una política centralista, acuérdense lo que era la parte centralista, que todo se manejara en la Ciudad de México, que no se manejara en los estados, solo en la Ciudad de México. Y mientras los liberales exigían una liberación de aranceles al comercio, libre competencia con productos extranjeros. ¿Qué es la liberación de aranceles? ¿Qué es un arancel, chicos? Alexis, ¿sabes qué es un arancel? Alexis González. No, Miss. Carla Santín. ¿Qué es un arancel? ¿No era el impuesto? Ajá. ¿Un impuesto que qué? Que te cobran, ¿no? Por importar o exportar algo. Exactamente. No, normalmente los aranceles en el comercio efectivamente son los impuestos que se cobran porque traigas mercancía del extranjero. Y también, obviamente, en otros países a nosotros nos cobran por importar esos productos, ¿ok? Por exportarlos. A nosotros nos cobran por llevar, por ejemplo, jitomate y aguacate a Estados Unidos. Estados Unidos nos cobra porque les llevemos esos productos. Y también, si nosotros mandamos traer productos o llegan productos del extranjero, también se les cobra un impuesto, ¿ok? Esos son los famosos aranceles, ¿ok? Entonces aquí lo que proponían los liberales era que no hubiera aranceles al comercio y hubiera una libre competencia con productos extranjeros. Esto es, que no nos cobraran a nosotros, ¿por qué? Porque aquí ellos no pagaban nada. Entonces, se trataba de poner las mismas condiciones, ajá, o sea, que hubiera impuestos en ambos lados o en su defecto que no hubiera impuestos en ninguno de los dos lados. ¿Para qué? Para que se diera una libre competencia, fuera algo más legal, ¿no? Luego tenemos el desplome de la producción de plata a nivel internacional entre estos 20 años, entre 1821 y 1846, con lo cual las exportaciones mexicanas se veían bastante mal. ¿Por qué? Porque recordemos que la plata ley, como se le conoce, es un metal que a nosotros se nos daba muchísimo. Entonces era un metal estable por el cual podíamos tener una medida para poder hacer pagos, para poder hacer monedas, para poder hacer muchas cosas, ¿ok? Era un estándar para poder homologar los costos, ¿ok? Bueno, luego tenemos a uno de los centralistas más importantes de esta época, que fue Lucas Alamán. Lucas Alamán fue un personaje que creó programas de desarrollo económico, propuso en 1830 poner un impuesto del 5% a las manufacturas extranjeras para impulsar a las mexicanas con dicho excedente. ¿A qué se refiere esto? Que bueno, cada vez que trajeran algo manufacturado del extranjero, algo que fuera producido en el extranjero, a esto se le iba a cobrar el 5%. Ese 5% iba a ayudar a la gente que aquí producía cosas a hacerlas y que se tuviera un beneficio. Ajá. Creó la Dirección General de Industrias y estimuló las innovaciones tecnológicas y la capacitación laboral. Este personaje, Lucas Alamán, era muy dado a las ideas positivistas. ¿Qué es el positivismo? ¿Alguien recuerda? Lo vimos en la parte de las escuelas, en Historia Universal. ¿Qué es el positivismo? Israel Salas. ¿Qué es el positivismo? Fue el movimiento, bueno, fue como un tipo de movimiento. ¿Qué? O fue una filosofía que no sé. Una filosofía que se enfocaba en lo real, en lo genuino y así. Pero tiene algo más, vale. Eres tú, Valentina, ¿verdad? No, soy Samsara. Samsara. Ok. Sí, es un movimiento, es una escuela filosófica. Acuérdense que teníamos 7 tipos de escuelas filosóficas para estudiar la historia.
Y el positivismo no nada más se vio reflejado para el estudio de la historia, se vio para las ciencias y demás. ¿Qué característica tiene en específico esta? ¿Que utiliza el método científico? Exactamente. Utiliza el método científico y le apuesta a la ciencia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Siempre los pensadores positivistas van a apostar porque se invierte dinero en la ciencia, en los descubrimientos, en la investigación. Este señor, si se fijan, creó la Dirección General de Industrias y aquí dice, estimuló las innovaciones tecnológicas y la capacitación laboral. Él iba mucho por utilizar la mano de obra, no nada más para que fueran esclavos o agrícolas, sino que él quería que se diera una revolución en todos los sentidos en nuestro país, aprovecháramos esa independencia. Entonces, crea esto y también funda lo que se llama el Banco de la Bio, para el fomento de la industria textil, agrícola y la de fundición. O sea, va por toda la parte industrial, ¿ok? En todos los aspectos. Dice, su visión era opuesta a los principios federalistas de Valentín Gómez Farías y sostenía entre los liberales, ya que defendía el fortalecimiento de la autoridad y el catolicismo como religión nacional, criticó ideas como la división tripartita del Estado. O sea, lo que no quería era que se siguiera una forma de gobierno ejecutiva, legislativa y judicial. Estaba en contra de ello, era un poquito conservador en este aspecto, pero sí le apostaba al avance tecnológico en el país, algo que no se había dado, ¿ok? Bueno, después tenemos el famoso latifundio. Dice, el latifundio eclesiástico se fortaleció, era improductivo, mientras que las haciendas sobrevivían alternando el autoconsumo y la producción mercantil. ¿Qué es el latifundio, chicos? Javier Martínez, ¿qué es el latifundio? Es una hacienda agrícola, ¿no, Miss? Sí, de hecho ahí viene, lee lo que dice ahí. Dice que eclesiástico se fortaleció, era improductivo, mientras que las haciendas sobrevivían alterando el autoconsumo y la producción mercantil, pero ninguna opción lograba sostener la estructura económica del país ante creencias políticas y administrativas. Latifundio, hacienda agrícola que de gran extensión que pertenecía a un solo propietario. Así es. La definición de latifundio se las puse aquí. Es muy importante que la tengan clara, ¿ok? Latifundio, gracias, Javier. Latifundio es eso, una hacienda como tal, propiedad básicamente del clero, por eso dice latifundio eclesiástico, eran propiedades que tenía el clero, que algunas ocasiones sí las utilizaban para producción agrícola, porque no quisieran, sino porque no tenían el recurso necesario para poderle dar un seguimiento de este tipo, para que se sembrara, se mantuviera y se cosechara esto, ¿ok? De esta manera vemos que el clero obtiene tanto propiedades como dinero debido a lo que son los eventos que ellos daban, por ejemplo, con bautizos, con bodas y demás, cobraban en forma económica, o sea, con dinero, y cuando las personas no tenían dinero, tenían que dar propiedades. Si no tenían propiedades, tenían que dar animales. Si no había animales, tenían que dar personas. O sea, pasaban ciertos esclavos a propiedad de la iglesia. Al ver todo esto, el nuevo gobierno lo que hicieron fue retirar estos latifundios. ¿Para qué? Para darles una mejor manera de aprovechamiento, ¿ok? Poderlos aprovechar de la mejor manera, ¿ok? Por eso dice aquí en la diapositiva que había algunas haciendas que sobrevivían alternando el autoconsumo, o sea, lo que producían, lo consumían. Y con la parte mercantil, o sea, lo que sobraba o lo que quedaba o lo que reservaban, se mandaba comercializar, o sea, se vendía a otras haciendas, se vendía a otros lugares o era parte de lo que se mandaba al extranjero, ¿ok? Pero obviamente ninguna opción lograba sostener al 100% la cuestión económica del país. ¿Por qué? Porque había carencias tanto políticas como regulaciones administrativas. Ajá. Bueno, vamos a tener, va a haber una lucha muy importante entre lo que es la gente federalista o las ideas federalistas y las ideas centralistas de este México independiente.
Dice, en 1821 a 1854 se presentó la guerra civil permanente entre ambos bandos. La influencia de las logias se dio por falta de límites a la participación civil en torno a las decisiones nacionales. Y vamos a ver una columna de federalismo y una columna de centralismo. Por favor, también tomen el screenshot, porque este cuadro también lo tienen que pasar, por favor. Ujú. Bueno, vamos a ver, dice, federalismo. Vamos a tener estas dos características muy importantes. Van a tener una visión de respetar la autonomía política y administrativa de los estados y territorios integrados en el Pacto Nacional. Es lo que yo les comentaba anteriormente. Cada uno va a tener una cierta legislación, cada estado, cada territorio, para regirse ellos mismos, aunque tengan que dar participación o tengan que dar cuentas a nivel federal, a nivel ya nacional, a nivel del representante de todo el país, pero siempre se van a poder regir a su manera, ¿ok? Estas ideas federalistas van a venir de la logia yorquina, nacen de esta logia yorquina de lo que son ay, se me olvidó el nombre de estos señores, de los masones de Estados Unidos, de la parte de Nueva York, la parte más liberal, por así decirlo. Dice, la logia yorquina en pro de libertad religiosa, igualdad civil ante la ley, división de poderes, libertad económica sin aranceles, ideas liberales. Por eso vemos que el federalismo se va a alinear más con la parte liberal, con el sector liberal de la población, ¿ok? Tenemos como francos representantes del federalismo y que también eran partícipes de la logia yorquina, a lo que viene siendo Vicente Guerrero, José María de Luis Mora y Valentín Gómez Farías, Lorenzo de Zavala. Los que más pueden llegar ustedes a escuchar es a Vicente Guerrero, obviamente, y a Valentín Gómez Farías, ¿ok? Por la parte del centralismo, vamos a ver que preservan los antiguos fueros coloniales, con un régimen desde la capital con férreo control político, o sea que todo se va a regir en la Ciudad de México, que no van a permitir la autonomía de cada uno de los estados, como es el federalismo. Ajá. Esta parte de idealización va a ir mucho con la logia escocesa, que es una parte conservadora de los masones, y van a defender el centralismo como decretar una religión oficial, como también que tenga injerencia la iglesia en asuntos políticos, o sea, le vuelvan a dar permiso a la iglesia que se meta en cuestiones de Estado. ¿Por qué? Porque tienen una idea conservadora, ¿ok? Ahí vamos a ver a Lucas Alamán, que es el que habíamos hablado hace un momento, es este personaje que vemos en la diapositiva. Tenemos a Anastasio de Bustamante, Nicolás Bravo y Miguel Barragán, ¿ok? ¿Sí copiaron ya el cuadro, chicos? Profesora. Ok, gracias. Sí, Perfecto. profesora. Muchas gracias, chicos. Entonces vemos que no había un proyecto como tal que nos diera una línea de seguimiento, un rumbo a la nación, como por ejemplo Estados Unidos. ¿Se acuerdan que les mencioné? Tanto con la doctrina Monroe, como con qué otro documento tienen ellos. El destino manifiesto. El destino manifiesto. Así es, efectivamente. Ellos, Estados Unidos, una vez que se independizan, e inclusive desde antes de independizarse, ellos ya sabían hacia dónde querían ir. ¿Cómo lo iban a ir haciendo? Bueno, pues estaba planificando todo esto en base a estos documentos y siempre tienen un plan a seguir. No importando el presidente que se encuentre en turno, se debe de seguir ciertas políticas y se debe de seguir ciertos avances. Donde vimos truncado esa parte fue cuando estuvo Trump como presidente. Trump no respetó varias de las cuestiones que ya se tienen desde hace años para poder darle un curso o un seguimiento a Estados Unidos. Con ese presidente sí se vio un parón muy importante en Estados Unidos e inclusive se rompieron relaciones políticas. Pero anterior a él, vemos que la mayoría de los presidentes anteriores a él sí respetan estas cuestiones y sí continúan con el plan que se tiene estructurado desde que Estados Unidos fue independiente, ¿ok? Cosa que en México no. En México cada presidente pone sus condiciones, pone sus programas, pone sus creencias de avance y se tratan de seguir. Una vez que termina ese periodo presidencial, es como un reset. O sea, vuelve a empezar el juego y vuelven a empezar las condiciones. Entonces, por eso nosotros no tenemos como tal un avance
que se note en la parte tecnológica, que se note en la parte económica, que se note en la parte política, que se note en la parte comercial. Realmente siempre estamos estancados en la misma situación porque no se lleva a cabo una planeación y un seguimiento de esos planes. No es como, por ejemplo, ustedes que están en el kinder, pasan a la primaria, pasan a la secundaria, pasan a la prepa, pasan a la universidad. Ustedes ya tienen un plan de vida, por lo menos escolar, de aquí hasta la universidad. Saben que tienen que llegar a la licenciatura. Más allá de la licenciatura, ya depende de ustedes, ya no depende de sus papás, ya no dependen de alguien más para ello. Pero antes de eso tienen una planeación, tienen un seguimiento y tienen un avance. Aquí nosotros es como si desde ustedes, desde chiquitos, escogieran si quieren ir a la primaria o no, si quieren ir a la secundaria o no. Y que cada vez que terminaran un periodo dices, pues no, pues me regreso otra vez, no hay avance, ¿ok? Es más o menos para que entiendan esa situación. Bueno, pues volviendo aquí con el tema, vemos que los liberales en ocasiones lograban imponer un gobierno que refrenaba la Constitución de 1824 o aplicaba reformas como la separación de la Iglesia y el Estado, que eso ya se había dado un avance y pues tenemos retroceso, libertad de cultos, cobro de impuestos y eso lo vemos mucho en el gobierno de Gómez Farías en 1833. Los conservadores impulsaban leyes con decretos como el diezmo, o sea, un impuesto, y los fueros militares y eclesiásticos, o sea, regresar a las situaciones anteriores. Vamos a ver que Santa Anna, como les comenté, era una persona bipolar, bivalente. ¿Por qué? Porque como le convenía era como daba, como le convenía era a quien apoyaba. Entonces, eso es que tiene esa ambivalencia, apoyar en ocasiones a una ideología o a otra. Apoyar la parte centralista o a la parte federalista, o a conservadores o a liberales, ¿ok? Dice Anastasio Bustamante y Santana participaron en la implantación de las llamadas leyes orgánicas de 1836, donde se instituyó al supremo poder conservador por encima de los poderes del Estado, así como el catolicismo y la división del país en departamentos. Eso fue lo importante o lo más relevante de estas leyes orgánicas de 1836. Les voy a poner un pequeño video. Dura 11 minutos, lo voy a cortar en la parte que considere no tan relevante para no llevarnos todo ese tiempo. Y continuamos ahorita, chicos. Me indican si escuchan, por favor. Después de obtener su independencia, México enfrentó la difícil tarea de consolidarse como nación. Los primeros años de vida independiente se caracterizaron por desarrollarse en un clima complejo, donde no hubo paz ni tranquilidad. ¿Escuchan, chicos? Sí, profesora. Sí, Sí, profe, ok. escucha. Pues prevalecían los enfrentamientos entre distintas posturas ideológicas. Al finalizar la guerra de independencia y desaparecer la autoridad virreinal, se necesitaba una nueva forma de gobierno capaz de reorganizar el país. 3 proyectos políticos se confrontaron entonces: la monarquía, la República Federal y la República Centralista. Primero se estableció la monarquía. Posteriormente se adoptaron regímenes republicanos en donde se enfrentaron dos posturas, el federalismo y el centralismo. Los federalistas buscaban construir una república en la cual los estados gozaran de autonomía, pero con estricto apego a una constitución. Por su parte, los centralistas pretendían crear una república en donde los estados estuvieran sometidos en sus decisiones a la autoridad central. Pensaban que los estados no debían tener autonomía. Tras el primer régimen monárquico, se establecieron diferentes gobiernos republicanos en los cuales las luchas entre federalistas y centralistas fueron frecuentes. La enorme dificultad que implicó la nueva organización del país y los desacuerdos entre los grupos políticos condujeron a México a un De septiembre de 1821 concluyó el movimiento de independencia. primer gobierno independiente mexicano que consistió en gobernativa, la cual presidía Agustín de Iturbide.
la nación la labor de la Junta Provisional, se integró el Congreso con Chicos, permítanos tantito, déjenos ver con la profesora qué problemas técnicos tiene. Carito, ¿ya no hay nadie? Sí, Miss. Ah, sí están chicos que no Sí, veía. Miss. Ah, ok, déjenme continuar entonces, permítanme. ¿Siguen viendo la presentación, chicos, o no le alcanzan a ver el video? No, Miss. Yo no lo No se veo. ve mi. No se ve. ¿Se ve? Ok, déjenme descomparto y vuelvo a compartir. Permítanme un momento, por favor. ¿Le alcanzan a ver? Ahora sí. Sí. ¿Sí? ¿Alcanzaban a escuchar Sí, Sí. pero luego se trabó, Miss. Sí, el luego video? ya. ¿O ya no lo escuchan? Ok. ¿Hasta qué parte escucharon, chicos? Pues es que se trababa en varias partes. Como que no se Pero entendió bien. fue como al final. O sea, cuando mi compañero escribió en el chat que se estaba grabando, como por ahí. A ver, que a mí no me aparece esa parte. Ok. A ver, les voy a poner la mitad. Esa parte donde está Iturbide, ¿sí alcanzaron a verlo todavía? Sí, profesora. Ok, lo voy a poner a partir de ahí, chicos. Ok. Pongan atención, por favor, porque muchos personajes de los que vienen aquí no están puestos en las diapositivas y luego es sujeto esos nombres a cuestiones de exámenes. Ok, para que vayan anotando los nombres de los personajes. Ahí va, chicos. aquella Se sigue trabando. Profesora, otra vez se traba.
En el Congreso se expresaron tres corrientes políticas. Está Maestra, trabado. se traba. ¿Me escuchan? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, miren, ¿saben qué voy a hacer? Mejor el video se los voy a dejar con Caro para que se los pase y lo escuchen. De ese video voy a necesitar que me hagan otra actividad para que lo vayan anotando. Este video voy a necesitar que pongan qué personajes intervinieron y qué hizo cada uno de ellos, ¿ok? Y en qué tiempo, o sea, en qué año, qué fecha, ¿ok? ¿Queda Miss, claro? no se le escuchó al final, solamente entendí personas que Entonces intervinieron y quedamos qué con el hicieron. del video. Me van a anotar el nombre de las personas o los personajes que intervinieron en este video, o sea, qué es lo relevante o por qué se les menciona y en qué, o sea, día, mes, año, o sea, la fecha que se anuncien. Maestra, ¿me puede volver a repetir? Porque se traba mucho. Disculpa, maestra, creo que mejor lo manda al chat, por si acaso. Ok. Denme oportunidad de cambiar la sesión. Para 2 minutos, por favor. Chicos, la profesora va a salir un poquito de la sesión y va a volver a entrar para ver si la conexión mejora. Entonces, permítanos tantito, de favor.
Chicos, de favor, vamos encendiendo cámaras. La profesora Alejandra no tarda en entrar. Listo, profesora Ale. Listo, ¿Nos chicos, escuchan? ya. Listo, ahora sí. A ver si ya no se atora. ¿Ok? Les voy a compartir. Gracias, Carito. Les voy a compartir la pantalla, chicos. Vamos a ver ahorita lo que es la reforma liberal, lo que es la unidad 4. Con el video que pasamos, bueno, que se estaba viendo, pero ya no lo concluyeron, se los voy a pasar con Caro. Concluimos lo que es la unidad 3. Ahorita damos inicio a lo que es la unidad 4, que viene siendo la reforma liberal, la resistencia de la República. Aquí vemos que va a abarcar de 1854 a 1876. Vamos a ver aquí, pues bueno, vamos a ver cómo se forma el Congreso Constituyente, vamos a ver lo de la Revolución de Ayutla, lo que viene siendo el gobierno de Juárez y su reforma, y también vamos a ver, pues bueno, la llegada del segundo imperio, Uriel. ¿Quién formó el segundo imperio en México, Uriel? Uriel Arteaga. Fue el segundo emperador en México, Uriel. Creo que fue Maximiliano. Así es, Maximiliano de Habsburgo es el que fundó más bien lo que fue el segundo imperio. Con lo que no contaban los conservadores es que iba a ser una persona con tintes o ideales. ¿De qué tipo? Ángel Flores. ¿No está Ángel? Yeshua, ¿con qué tipo de ideales tenía Maximiliano? No eran, ¿Quién? ¿Don Yeshua? eran un poco liberales. Exacto, sus ideas eran liberales, a pesar de haberse criado en sistema conservador. ¿Okay? De esta parte les voy a dar nada más 5 minutos para que abarquemos ya después el temario de historia universal. Ok, chicos, por la parte que sin querer se nos afecta, la parte tecnológica. Gracias, chicos. Bueno, pues comencemos. Vamos a ver que la revolución de Ayutla se va a dar bajo estas condiciones. Dice, tras la derrota de México frente a Estados Unidos y la firma del Tratado de Guadalupe, se establecieron gobiernos con Joaquín Herrera y Mariano Arista, en lo cual, pues bueno, se tuvieron conflictos en Yucatán con la Guerra de las Castas. En 1852, el presidente Mariano Arista renunció y el Partido Conservador, dirigido por Lucas Alamán, ofreció el mandato a Santa Anna, regresándolo del exilio en Colombia para iniciar su dictadura el año siguiente. En 1853, los centralistas posicionan a Santa Anna. Acuérdense que los centralistas eran muy de ideas. ¿De qué tipo, Olaf? ¿De qué tipo eran las ideas de los centralistas? No te escucho, Fermín. Ya no recuerdo. Lo acabamos de ver, ¿eh? O sea, no tiene ni una hora que lo vimos, Fermín. Positivistas. ¿Positivistas y más de qué tipo? ¿Conservadoras o liberales? Conservadoras. Conservadoras. Tienes que poner atención, Olaf. Voy a volver a preguntar, así es que pon atención. Efectivamente, los centralistas eran de ideas muy, muy conservadoras y van a posicionar a Santa Anna en la presidencia. ¿Cómo se distinguió la dictadura de Santa Anna? Bueno, los puntos más importantes que tuvo su dictadura son estos 5 que tienen ahí, para que por favor los anoten, los tengan muy en cuenta porque son preguntas tipo de examen, ¿ok? Número 1, va a anular el poder legislativo y la soberanía de las entidades federativas. ¿Por qué? Porque las ideas centralistas indicaban que se tenía que regir a partir de Ciudad de México, ¿ok? Que todo se tenía que concentrar en la Ciudad de México. Y el poder legislativo, pues obviamente le estorbaba porque ellos creaban leyes que apoyaban a la parte federativa y apoyaban a la libertad de muchas cuestiones. Libertades que obviamente no iban acorde a las ideas conservadoras de los partidos centralistas. Impuso un régimen personalista, esto es que él y solo él era el que iba a regir y que no iba a rendir cuentas, ¿ok?
control estricto de la prensa y la libertad de expresión o la libertad de opinión. Esto es que todo tenía que pasar por él y por la gente que estaba con él para revisar lo que no hubiera alguna idea o alguna noticia o alguna situación de prensa que fuera en contra de los propósitos centralistas, ¿ok? Dice sistemática persecución de sus opositores. Desde aquí ya vemos las ideas que se daban de ejecutar a la gente que no estuviera a favor de las ideas centralistas, ¿ok? Y pacto sólido con el poder conservador. Sí o sí, van a tener una estrecha alianza con las personas que comulgaran con las ideas conservadoras de traer nuevamente a la monarquía, de traer al poder centralizado, de tener un gobierno que diera o rindiera cuentas también a la parte de España, ¿ok? Bueno, luego tenemos nuevamente a Lucas Alamán. ¿Recuerdan a Lucas Alamán, verdad? Lo vimos hace un momento. Bueno, él se convierte en ministro de Economía, abre un programa de financiamiento que se basó en una política dice, política fiscal que recayó en el patrimonio de amplios sectores populares. ¿Por qué? Porque empezó a instaurar una política de ciertos impuestos, unos impuestos que después, posteriormente, ya no se podían pagar. Y cuando no se podían pagar en efectivo, se pagaban en especie. ¿Ok? Dice, se pagaban impuestos por posesión de animales, por el número de ventanas en la habitación. La recaudación tributaria, o sea, de impuestos, no se justificaba socialmente porque no traducían mejoras de servicios públicos ni mayores alternativas de desarrollo económico, sino solo para lujos de gabinete y del dictador. ¿A qué se traduce esto? ¿Qué dice esta diapositiva? Bueno, por ejemplo, si ustedes tienen 3 o 4 mascotas, en el caso ahorita actual, tienen que pagar por esas mascotas. Así era ese impuesto. Imagínense la gente que se dedicaba a la cuestión ganadera, a la cría de pollos, a la cría de puercos para consumo y para también venta, ¿no? ¿Cuánto tenían que pagar por cada animal y por el tipo de animal que tenían? Y asimismo por las ventanas. Por eso, en ese tiempo encontramos ya después con los vestigios y demás, que muchas propiedades van a tener tapiadas las ventanas. ¿Qué es tapiar? Bueno, taparlas, ¿no? Ponerles cemento, ponerles nuevamente piedras, ponerles tablas, maderas, etcétera, con tal de que ya no se tuviera esa ventana. ¿Por qué? Porque tenían que pagar un impuesto por cada ventana que tuviera esa construcción. ¿Ok? Y como bien dice ahí, no era para un beneficio público, no era para tener mejores condiciones de vida o tener, pues bueno, cuestiones de agua, luz, drenaje, algo por el estilo que se usara en esa época, ¿no? No era para beneficio del vulgo o del pueblo, era para beneficio del gabinete y del dictador en ese momento, ¿ok? Después tenemos que estas características de su gobierno, por favor también anótenlas o pónganles screenshot, porque estas características de gobierno me las van a poner en un cuadro sinóptico del primer periodo de gobierno de Santana, bueno, del segundo gobierno de Santana, ya una vez que regresa. Su gobierno se caracterizó por esto, por centralizar el poder, gobernar en forma despótica como dictador. Los estados fueron transformados en departamentos, o sea, ya no tenían la libertad que tenían anteriormente. Esto es, ya sus constituciones propias ya no eran válidas. La libertad de prensa fue suprimida. El ejército aumentó su número de hombres de 90 a 1000. El colegio militar fue reorganizado. El colegio militar es la imagen que tienen ustedes del lado derecho, la parte superior derecha. Ese es el antiguo colegio militar que aún existe. Se encuentra en la calzada México-Tacuba. Y de hecho, muy cerca de él, por no decir que enfrente, está lo último que queda del árbol de la noche triste. Si llegan a tener alguna oportunidad de ir a verlo, como curiosidad, pueden ir. No me acuerdo si ya dejan entrar. En un tiempo dejaban entrar para poder verlo como tipo museo. La primera parte del casco, lo que viene en la parte frontal, como cita al frente. Esa parte sí se podía entrar y verla, ya más atrás ya no se podía. Anteriormente sí permitían como museo poderlo visitar. También vemos que se incrementa la construcción de los caminos, se crea el himno nacional y le fue conocido también, le concedido el título de Alteza Serenísima o dictador vitalicio. Y los miembros del Partido Liberal fueron desterrados, que fue Juárez, Ocampo, Mata y Arriaga. Ellos fueron desterrados de aquí de México y el territorio de la Mesilla fue vendido a Estados Unidos. Vamos a ver por qué cantidad fue vendido el territorio de la Mesilla y de verdad fue una cantidad irrisoria, ¿ok? ¿Quién hizo
el himno nacional. ¿Alguien sabe quién lo creó? La letra como tal. Jaime Nuno, ¿no, Miss? La música es de él, pero como tal, las estrofas de quién es. Francisco Bocanegra, ¿no? Exactamente, ¿ok? La música es de Jaime Nuno y la letra de Francisco Bocanegra, ¿ok? Perfecto, muy bien, chicos, porque luego les preguntan eso, ¿eh? Aguas, bien, ténganlo bien en cuenta. Luego también a veces sale una pregunta de cuántas estrofas tiene el himno nacional. Entonces, ahí les encargo que también lo investiguen. Bueno, ya me pasé 3 minutos de lo que había querido. De la última parte de la tarea, me van a poner un cuadro sinóptico que tenga que ver con el gobierno de Santa Anna, ¿ok? Van a ponerle de qué año a qué año gobernó, una vez que pasamos esta parte de la reforma liberal, o sea, debe de haber sido desde esta en 1853 hasta cuándo gobernó. Me van a poner estas características de su gobierno. Me van a indicar cuándo termina, obviamente. ¿Okay? ¿Sí queda claro? ¿Sí, chicos? Sí, Miss. Ok, perfecto. Ahora vamos a switchearnos a historia universal. Ok. Ok, vimos ya todo lo de Revolución Francesa y demás, ¿verdad? ¿Quién me dice en qué nos quedamos de universal? ¿Cuál fue el último tema que vimos? No escucho. Sí, maestra. Sí, Miss, creo que sí fue la Revolución Francesa. Porque vimos Creo que todo nos iba a las... poner un video. ¿Perdón? Sí, nos iba a poner un video. Ajá, dijo que le Estoy enojada. recordamos, pero pues no sé si se puede ahorita. Ajá. Exacto, déjenme ver si ya nos permite. Porque vimos toda la parte de, inclusive de lo de la... vamos a ver lo de Napoleón, ¿no? Nos quedamos en esa parte, en lo último que era las causas económicas, políticas e ideológicas de la Revolución Francesa, y nos quedamos a poder ver el video. ¿Es correcto? Sí, profesora. Sí, profesora. Perfecto. Déjenme ver si me permite ahora sí, como Dios manda esto, poner el video. Permítanme. A ver, ¿ahí ven? Me indican si escuchan, por favor. La Revolución Francesa fue el cambio político-social más importante que se produjo en Europa a finales del siglo XVIII. Fue un periodo violento en el que se derrocó el antiguo régimen, para acabar instaurándose un nuevo régimen donde la burguesía, apoyada en ocasiones por las masas populares, se convirtió en la fuerza política dominante. Veamos los detonantes que iniciaron esta revolución. Siglo XVIII. Nos hallamos en Francia. La corriente de pensamiento vigente es el pensamiento ilustrado. Las ideas de gente como Voltaire, Rousseau, Montesquieu han hecho mella en la sociedad. Sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. Este tipo de pensamiento se expandió a través de reuniones realizadas en casas de gente adinerada, en las que participaban intelectuales y se hablaba de filosofía, política y literatura. Se leía la enciclopedia, una iniciativa de Diderot y d'Alembert que contó en sus sucesivas publicaciones con numerosos colaboradores que escribieron miles de artículos para dejar plasmado el pensamiento ilustrado. La enciclopedia contribuyó al descrédito del sistema. Una sociedad culta que piensa por sí misma era la mejor manera de asegurar el fin del antiguo régimen. Los principios basados en la razón, la igualdad y la libertad estaban presentes en la mentalidad de los franceses. No solo de los franceses, las ideas ilustradas se habían extendido por Europa y sus colonias. Al otro lado del océano, la Ilustración había servido de impulso para que un 4 de julio de 1776 las 13 colonias norteamericanas consiguieran su independencia. Francia se hallaba bajo el dominio de una monarquía absolutista.
Reinaba por entonces Luis XVI, que estaba casado con María Antonieta. El poder del rey y de la nobleza eran la base de este régimen. El Estado se encontraba en una situación económica bastante precaria. Los gastos militares y las malas cosechas crearon una gravísima situación social. El pueblo pasaba hambre, mientras el lujo y el despilfarro del rey y la nobleza continuaban como si nada, endeudando más las arcas del Estado. La mentalidad ilustrada más el descontento social provocaron el caldo de cultivo perfecto para que estallara la revolución. Pero antes vamos a ver cómo estaba dividida la sociedad francesa. La sociedad estaba compuesta por 3 sectores sociales llamados estados. El primer estado era la Iglesia. No pagaba impuestos. Recibía de los campesinos el diezmo, es decir, la 10ª parte del producto de sus cosechas. Solo la Iglesia podía legalizar casamientos, nacimientos y defunciones, y la educación estaba en sus manos. El segundo estado lo componía la nobleza, dueños de las tierras. La nobleza tampoco pagaba impuestos. Los campesinos les pagaban un tributo y solo podían venderles sus cosechas a ellos. Era una casta encerrada en sí misma. El primer estado y el segundo estado, es decir, el clero y la nobleza, sumaban un 3% de la población. El tercer estado comprendía el 97% de la población restante, y su composición era muy variada. Por un lado estaba la burguesía, formada por los ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, médicos, abogados, también por artesanos y pequeños comerciantes. Por otra parte existían campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. El tercer estado carecía de poder y decisión política, pero pagaba todos los impuestos, hacía los peores trabajos y no tenía ningún derecho. La burguesía necesitaba tener acceso al poder y manejar un Estado centralizado que protegiera e impulsara sus actividades económicas, tal como venía ocurriendo en Inglaterra. Pero volvamos a París. Cuando la precariedad provocó revueltas, la gente fue a quejarse a Versalles del hambre que pasaba. Entonces corrió el rumor de que la reina, muy altanera, pronunció la frase: «Pues que coman pasteles». Algo así trascendió y resultó bastante provocador. Para levantar el grave déficit presupuestario, el rey tuvo que declarar al Estado en bancarrota y convocar en 1788 los Estados Generales, un parlamento medieval que se había convocado por última vez 174 años antes. Una asamblea donde los diputados de la nobleza, del clero y del pueblo se reúnen. Estuvieron presentes unos 1.200 diputados. La mitad representaba a los 2 primeros estados y la otra mitad representaba al tercer estado, que había conseguido duplicar su representación. La sesión inaugural fue presidida por el rey Luis XVI. La nobleza y el clero reclamaban el voto por estamento, que les aseguraba la mayoría sin necesidad de lograr un consenso. El tercer estado pedía el voto por cabeza, que permitía más igualdad en la votación. Ante la negativa de los 2 primeros estados y el consecuente bloqueo de toda votación, el tercer estado invitó a que diputados sueltos de la nobleza y del clero se unieran a ellos. 2 nobles y 149 miembros del clero lo hicieron. Ante este acto revolucionario, el rey Luis XVI mandó cerrar la sala y prohibió su entrada a los representantes del tercer estado. Los diputados del tercer estado entonces deciden constituirse en una nueva asamblea y ser los verdaderos representantes del pueblo de Francia. Encontraron otro lugar de reunión, la sala del juego de pelota de Versalles. Esta asamblea tomó el nombre de Asamblea Nacional, prometiendo permanecer unidos hasta dar una constitución a Francia. El rey intentó la disolución de la asamblea. El diputado Mirabeau entonces pronunció la célebre frase: «Estamos aquí por la voluntad del pueblo y solo saldremos por la fuerza de las bayonetas». El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI, pues sus cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey. Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había propuesto un sofisticado método de decapitación que presenta a la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia, y además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la guillotina. La reina María Antonieta acabaría corriendo la misma suerte y sería ejecutada más adelante. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado, mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de los radicales. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el Reinado del Terror, entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Mientras tanto, en la guerra en la frontera, un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte,
pero en el interior una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones. Lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una constitución muy diferente a la de 1793 y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791. Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito y Napoleón se proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre. Ok, pues entonces, lo que va a suceder es este mapa mental que tenemos de la Revolución Francesa, esa es otra de las tareas que les voy a dejar ahora de Historia Universal, lo tienen que replicar, ¿ok? Le voy a pasar igual el video a Caro, son 2 videos que voy a pasar, el de Historia de México y este. Esta es su primera tarea por parte de Historia Universal. Replicar el mapa mental de la Revolución Francesa, ¿ok? Como se fijaron, el video resume todo lo que viene siendo lo que vimos de la Revolución Francesa, cómo se dio, por qué se dio, quiénes intervinieron y demás, ¿ok? Bueno, nos da introducción también para Napoleón Bonaparte, que como vemos es un personaje importante dentro de la Revolución Francesa, ¿ok? Tenemos que es un militar y gobernante francés, general republicano durante la Revolución y durante la época del Directorio, y pues bueno, va a ser el primer cónsul de la República, cónsul vitalicio después en 1802, hasta su proclamación como emperador en 1804, y es coronado en ese mismo año. Se proclama como rey de Italia al año siguiente y es coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta 1814 y después en el año de 1815. Vamos a ver que se destaca por ser una persona muy audaz en la milicia. Va a defender a Francia de las constantes luchas que se van a tener con Austria, con Prusia e Inglaterra. Prusia, recuerden que actualmente es Alemania, en ese momento se llamaba así, se llamaba Prusia. Y pues bueno, obviamente en esta época se lucha mucho por la adquisición de territorio, la adquisición de cuestión económica también y por poder, ¿ok? En eso se van a basar las luchas que se van a tener en esta época del siglo XVIII. ¿Ok? Va a sobresalir como estratega y encausa también el nacionalismo francés. ¿Qué es el nacionalismo? ¿Quién me puede explicar qué es el nacionalismo? ¿O a qué les suena ser nacionalista? Yo creo que tenía que ver con bueno, no solamente el amor a su propia patria, era como la superioridad de su propia nación. Eso llevándolo al extremo, y eso lo vimos en Alemania. Oiga, Miss, se podría decir que ese, perdón que me interrumpa, según yo es el derecho a la nacionalidad, ¿no? No, de hecho no, no. Más bien es el amor ismos o istmo,
viene siendo amor también, o propiedad de. El nacionalismo viene siendo el amor a tu cultura, a tus raíces, no nada más al territorio, sino a todo lo que involucra que te identifiques como de esa nación. Por ejemplo, una persona sumamente mexicana o que ame la cultura mexicana, no nada más va a amar como tal el folclore, o sea, las danzas y la forma de la vestimenta. Va a amar también el territorio, va a amar el tipo de su gente, va a amar lo que viene siendo lo que nos identifica como ser personas muy cariñosas, muy hospitalarias. Eso se nos caracteriza a los mexicanos a nivel mundial, que somos personas muy carismáticas, muy apachadoras, muy de aceptar a la gente y de, por ejemplo, cuando mandan a personas exiliadas, los abrazamos, los arropamos y los tenemos aquí, les damos las mejores condiciones a lo que es a nuestras posibilidades para que se sientan a gusto. Ajá. Somos personas muy hospitalarias como tal. Entonces el nacionalismo es eso, es abrazar todos esos usos y costumbres, todo lo que te caracteriza como la persona que eres de ese país. Entonces esta persona, Napoleón Bonaparte, lo que hace es encauzar ese nacionalismo, ese amor a su patria, pero por de verdad defenderla, por no permitir que haya otros países que intenten quitarles territorio, quitarles idiosincrasia, quitarles sus características. Por eso utiliza esa parte del nacionalismo, como dice ahí, para ganar plazas y lograr mantener la soberanía de la nación hasta convertirla en un imperio. ¿Okay? Lo utilizó para bien, sí lo utilizó una parte para bien y una parte para mal. ¿Por qué una parte para mal? Porque no fue nada más el hecho de que defendiera al país y lo hiciera más grande, sino que además de eso, quería demostrar o hizo creer a la gente que eran superiores, una raza superior a todas las demás. Y pues no, aquí se debe trabajar en el derecho a la igualdad. Ninguna raza es superior a la otra, todos somos seres humanos y todos tenemos errores y aciertos. Entonces, Hitler lo utilizó de una manera sumamente destructiva, mientras que Napoleón en ese momento lo utilizó de una manera constructiva para defender su país. ¿Ok? Sí queda un poco clara la situación de nacionalismo y nacionalismo extremo. ¿Chicos? Sí, Miss. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a ver qué medidas impulsó Napoleón Bonaparte durante su gobierno. Pues bueno, vamos a ver el Código Napoleónico Civil y Comercial, donde impuso un orden económico, monetario, administrativo y aplicó la censura contra opositores y contra la libertad de expresión, prensa y teatro, precisamente como la mayoría de los dictadores, para evitar que derrocaran lo que estaba él creando, ¿ok? Acuérdense que durante esta época, pues también se ve un desorden completamente a nivel económico y político en Francia, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues estábamos regidos por reyes, donde los reyes eran los únicos que podían mandar, donde el gobierno era prácticamente centralista monárquico. Entonces, este señor crea el Código Civil y el Código Comercial para poner un cierto, como dice, un cierto orden, ¿ok? El Estado impuso la educación pública y fundó liceos, universidades, bibliotecas y museos. O sea, crea lugares donde se empiece a impartir como tal el conocimiento, no nada más por el hecho de conocer, sino porque de ahí van a salir personas que le van a ayudar a aplicar partes de su código napoleónico, ¿ok? El imperio se extendió sobre Italia, Prusia, España, Portugal, Bélgica, Holanda y llega a ser una amenaza también para Rusia, que estaba gobernada por los zares rusos, ¿ok? Su política colonialista en América no funciona, ya que Haití proclamó su independencia en 1804. Él estaba más enfrascado en tener mayor territorio europeo, conservar las tierras que se tenían en lo que viene siendo América, ¿ok? Fue un punto que él ya no tomó muy en cuenta porque realmente lo que necesitaba era estar firme y estar bien, enraizado en su país, o sea, que realmente las cosas marcharan bien en su país para poder ver hacia el exterior. Okay. Vamos a ver que en 1808 Napoleón invade la península ibérica, somete a España y Portugal,
y obliga al emperador Carlos IV y al príncipe heredero al trono Fernando a abdicar y pone a su hermano, a José Bonaparte, como emperador de ambos reinos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque considera que teniendo a su hermano, obviamente, va a poder tener un mejor control de estos dos países, que eran realmente para Francia, se unían, eran una fuerte amenaza para poder conservar su imperio. ¿Ok? En 1812 vamos a ver que hay un fracaso en el intento por invadir Rusia. ¿Y esto por qué se da, chicos? ¿Cuál es ese fracaso que tuvo al tratar de invadir Rusia? ¿Qué Por el ocurre clima. ahí? Exactamente, por el clima. Al tratar de invadir Rusia por la parte de Siberia, lo que hace es que su ejército se congela y tienen que regresar con unas notables bajas hacia Francia. ¿Ok? En 1814 es derrotado en Francia por la coalición que hizo Inglaterra. La coalición que Inglaterra dirigió con la alianza de España y Portugal al occidente, mientras Austria y Rusia avanzaron por el este. ¿Ok? En 1815 Napoleón regresa al poder e integra el imperio de los 100 días. Vamos a ver que en la batalla de Waterloo es donde es finalmente derrotado en 1815 y el Congreso de Viena va a impulsar a las potencias vencedoras y impone a Francia en la primera restauración que proclama Luis XVIII en el trono. Napoleón va a ser condenado y recluido en la isla de Santa Elena y ahí muere en 1821. ¿Ok? Como vemos, cuando inicia el periodo de este señor en el gobierno, que inicia como tal en 1804, vamos a ver que termina en 1815, pero pues, él fallece 6 años después, ¿ok? Ya exiliado. Vemos que es un gobierno bastante amplio, son 11 años los que él va a estar gobernando, y en esos 11 años pues pone a Francia de cierta manera en orden en algunos aspectos, pero pues, olvida el origen del cual llega al poder, que es precisamente ver a su nación más organizada, más robusta, y se centra en cuestiones personales. Por eso es que ya no es posible para él mantener el poder y es fácilmente derrocado, por así decirlo, por la ambición de querer tener más territorio en vez de conservar lo que tiene. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿No? Profesora. Ok, perfecto. Vamos a ver que todo esto, si se dan cuenta, todos estos eventos se van a dar en el mismo siglo. ¿Ok? Son situaciones que se van dando a la par. Entonces, una de las tareas que vamos a tener para esta unidad va a ser hacer un mapa, digo, una línea del tiempo de todos los sucesos que ocurren durante el siglo XVIII. Entonces, ahorita, la tarea que van a entregar para dentro de 8 días más bien, que es referente a lo mío, de Historia Universal, van a hacer la línea del tiempo de la primera mitad del siglo XVIII. ¿Ok? Que es el siglo de las luces. Me van a hacer esa parte, ya esto de Napoleón es siglo XIX prácticamente, porque estamos hablando de año 1800. Y lo que es de la ilustración es el siglo XVIII como tal. Me van a hacer todos los eventos que ocurrieron durante el siglo XVIII, esa línea del tiempo, exclusivamente siglo XVIII. Y no quiero 3 o 4 eventos, chavos, ocurrieron muchísimas cosas. Lo quiero a nivel de historia universal, o sea, qué pasó aquí en México, qué pasó en Europa, qué pasó en Asia, qué pasó en todo lo que hemos visto del siglo de las luces. Tienen que incluir todo lo que es el despotismo ilustrado, tienen que incluir lo que fue la Revolución Francesa, tienen que incluir las emancipaciones de América, tienen que incluir lo más posible, ¿ok? Todo lo que haya tenido que ver durante el siglo XVIII, ¿ok? ¿Ok? Haremos lo propio en el siglo XIX también. Ahorita se los dejo nada más del siglo XVIII, pero para que se vayan dando cuenta. Tenemos aquí otro video, pero la verdad ahorita mejor no lo pongo en la siguiente como recordatorio de lo que vimos de esta clase. Me continúo con lo que viene siendo la emancipación de Latinoamérica, ¿ok? Aquí vemos que todo este territorio como tal, como ven, desde la parte morada hasta lo que viene siendo Argentina, todo esto prácticamente era un imperio de España, era propiedad de España, excepto algunas provincias que eran de Francia, otras que eran de Holanda,
y otras que eran portuguesas, ¿ok? Entonces vemos de antecedentes para la emancipación de América Latina estos eventos. Dice, en 1469 se unificaron los reinos de Castilla y Aragón. Efectivamente se unificaron a través de quién, del matrimonio de quién, de lo que viene siendo la reina Isabel y el rey Fernando de Aragón, ¿ok? Y con ello inicia el florecimiento del Imperio Español como tal. En 1492 se dio la reconquista española al sur de la península y la supremacía de Castilla abrió enormes posibilidades para el comercio de España sobre las costas de Sevilla. Vamos a ver que el descubrimiento, la conquista y la colonización de América fueron acontecimientos de mucha relevancia en ese periodo renacentista, y la unidad nacional y el imperio ultramarino se sirvieron de un nacionalismo político y religioso y lingüístico que se impuso tanto en los reinos de la península bajo la hegemonía de Castilla como en las colonias españolas de América. Vamos a ver que en este siglo, durante la segunda mitad del siglo XV, va a ser muy importante la participación de los reyes católicos de España para poder llevar al descubrimiento de América y para poder posteriormente colonizarla y volverla una provincia enorme con muchos recursos que le van a dejar a España, pero que al igual que Francia van a estar defendiéndose de las constantes guerras que van a tener entre su vecino Portugal, que era también liderado o comandado por primos de estas dos personas, así como de Inglaterra, donde van a tener un lazo muy estrecho, pues una de sus hijas, Catalina de Aragón, es quien se va a casar con el rey Enrique VIII de Inglaterra. Ajá, y que van a tener hasta ese momento un poco de paz por esa alianza matrimonial que van a tener, esa alianza política que se va a sellar con el matrimonio de estas dos personas, y las constantes luchas que se va a tener entre España y Francia por seguir teniendo ciertos territorios que colindan entre esos dos países. A su vez, Francia, como vimos en el apartado anterior, va a seguir teniendo ciertas rencillas con Prusia, con Austria y con otros países, ¿ok? Obviamente también por conservar sus territorios. Alsacia y Lorena y demás, que vamos a ver más adelante. Vamos a ver las causas externas que incentivan a esta emancipación en Latinoamérica. En primero, como venimos arrastrando desde todo lo que es el siglo XVIII, es la difusión de las ideas enciclopedistas y liberales que vienen de Europa, las ideas de la Ilustración. Eso es, como ven, es un parteaguas en todo lo que estamos viendo. El impacto de los movimientos burgueses del siglo XVIII, como la Revolución Industrial en Inglaterra y la Revolución de Independencia de las 13 colonias de Norteamérica en el año de 1776, 1760 a su vez, y en 1789 la Revolución Francesa. Si se fijan, en el siglo XVIII se dan estos tres eventos que son muy, muy, muy importantes y que nacen a partir de las ideas de Ilustración. Todo eso se da a partir de ahí. Por eso, ese siglo, que es el siglo de las luces, es muy importante en la historia mundial. No nada más en México, sino a nivel mundial es importante ese siglo. ¿Por qué? Porque es la apertura de la visión del hombre por el hombre mismo. Uno, por sus derechos naturales, y dos, por la situación que se da de cómo sobrevivir a este nuevo mundo. ¿Ok? Formas borbónicas iniciadas en el siglo XVII por Carlos III y continuadas por Carlos IV, y la invasión de Napoleón en la península ibérica, obligando a los descendientes, o sea, del hermano de este último. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? No, Miss. ¿No? Okay. Espero que hayan anotado perfectamente en los antecedentes y las causas externas, porque me van a hacer también un cuadro de esto mismo. Bueno, dentro de las causas internas, vamos a tener que hay un monopolio político, administrativo y comercial en colonias españolas y portuguesas de América. Hay impuestos que ya no son necesarios y que obstruyen el comercio como tal entre América y el exterior, e inclusive entre América misma. Hay un control excesivo de puertos y aduanas con impuestos muy elevados para las colonias, saqueo de oro y plata, que eran los minerales más importantes, los metales más importantes en nuestra zona, y que permiten enriquecer a la corona, que realmente no es tanto enriquecer, sino poderles dar, vaya, ellos lo utilizaban para las cuestiones de guerra,
y las injusticias sociales al interior de los virreinatos, la sociedad de castas, que también era una división muy importante y que realmente hacía que la gente se sintiera muy incómoda, muy molesta, muy sobajada, muy maltratada y demás, ¿no? La encomienda, el repartimiento y la esclavitud, las prácticas realizadas por la Inquisición en contra de cualquier forma de libertad o cualquier forma que se viera agraviada al catolicismo, o sea, cualquier situación que estuviera en contra de la religión católica era sometida al juicio de la Inquisición y ellos sopesaban o veían si era pena de muerte o un castigo muy, muy, muy brutal, de tal manera que las personas se abstuvieran de volver a cometer ese tipo de comentarios o prácticas, ¿no? Y el nacionalismo de los criollos y la rivalidad entre estos y los peninsulares. Acuérdese que este nacionalismo fue realmente sembrado o fue realmente creado por por cierto sector religioso. ¿Quiénes fueron los que incentivaron esta parte del nacionalismo mexicano o este nacionalismo de la Nueva España a los criollos? ¿Quiénes lo propiciaron, chicos? ¿Alguien se acuerda? Evelyn, Los ¿te acuerdas? jesuitas. Ah, Exactamente. Lo que viene siendo la congregación de los jesuitas, que eran los que se encargaban de la educación básicamente de los criollos y de las personas de un alto poder adquisitivo en la Nueva España, eran los encargados de darles la educación y ellos incentivaron este espíritu nacionalista. A su vez también lo fueron creando o lo fueron desarrollando en la gente de más escasos recursos, que vienen siendo los indígenas, y no tanto los esclavos, sino más bien en los indígenas y en los nuevos mestizos que iban naciendo de las diferentes mezclas de raciales, ¿no? Bueno, aquí tenemos un pequeño cuadro que nos va a enmarcar los aspectos más relevantes que ya vimos en su momento. En los factores externos tenemos a la independencia de las 13 colonias, la Revolución Francesa, la invasión francesa a España y la Ilustración, lo que vienen siendo los factores internos, reformas borbónicas y movimientos nacionalistas. ¿Okay? Vamos a tener también que a inicios del siglo XIX, la lucha por la independencia en las colonias, principalmente españolas y portuguesas, se generalizó como resultado de los factores que ya vimos. Vemos que Haití va a ser el primero en poder consumar su independencia en 1804. Vean en qué año. En 1804 se va a dividir, se va a separar de lo que viene siendo siendo una colonia y se va a dividir en dos fragmentos. Va a tener una parte española y una francesa conocida como Santo Domingo, y pues bueno, se consuma su independencia como en 1804. Argentina va a proclamar su independencia en 1816 como tal, es cuando ya se decreta formalmente, aunque en 1810 es cuando ya ellos forman una junta con Fernando VII para declarar su independencia, pero realmente se las dan formalmente 6 años después, ¿ok? Tenemos otros países que se van a independizar, como Chile, por ejemplo, se emancipa de lo que viene siendo su situación española, aunque también había una dominación francesa, también se va a independizar. Paraguay también se va a independizar en 1815 como tal. Y ellos se liberan también junto con Argentina, prácticamente en el mismo año, como les mencioné hace un momento. Argentina comienza en 1810, aunque en 1816 ya lo reconocen, pero Paraguay es prácticamente la par su emancipación en 1815. Uruguay se va a separar de Argentina y va a quedar agregado un poquito a Brasil. Y ya después, Brasil tuvo su inicia en 1700, no sé, les digo cuándo. Ya la tiene en 1822, aunque comienza a gestarse toda esta independencia en 1792, en el siglo anterior, o sea, casi 30 años atrás, comienza con su brote de independencia, pero de una manera no tan complicada como los demás países, ¿ok? Y ya totalmente se proclama independiente en septiembre de 1822.
Tenemos también a Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia, que ellos sí tuvieron procesos mucho más complicados, casi tan sangrientos como el nuestro, y van a proclamar también su independencia en años posteriores. Vamos a tener a Antonio de José de Sucre, que es la persona que tienen a un lado. No, perdón, es él, es Simón Bolívar. Y Sucre va a consumar la independencia de Venezuela con la batalla de Carabobo. ¿Ok? Tenemos también a Perú. Perú tiene su independencia en 1820. Y 1820, perdón, comienza el movimiento y en 4 años después es cuando ya se declara como un país, ¿ok? Con la ayuda de Bolívar y de Sucre. Bueno, aquí tenemos un mapa mental que por favor también tome el screenshot. Va a ser parte de su tarea junto con el cuadro que les acabo de mencionar. Me van a hacer un cuadro de la emancipación de América que debe de contener en una columna los antecedentes. En otra columna va a tener las causas externas y en otra columna las causas internas. Al terminar este cuadro de la emancipación de América que contiene estas 3 columnas, antecedentes, causas externas y causas internas, me van a replicar este mapita de la independencia de América. ¿Ok? ¿Sí queda claro, chicos? Bueno, tenemos en este mapa los antecedentes también de una manera más resumida. Vamos a tener la influencia intelectual de la Ilustración, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa como partes externas, como partes internas, la crisis de la monarquía española, aspiraciones políticas y económicas de los criollos, que es el nacionalismo, y el desarrollo de la conciencia nacional. Vamos a tener como características comunes para todos estos países, que es un movimiento juntista, o sea, que se va a desarrollar en común, que se va a desarrollar en algunos casos con apoyo entre las mismas naciones o futuras naciones, el liderazgo a partir de los criollos, el crecimiento gradual de la conciencia independentista y la colaboración militar. Van a empezar a ser grupos militares entre ellos mismos. Y particularmente cada uno de ellos van a tener pues etapas en el proceso. Van a tener una patria vieja, que es como la concepción que tienen previo a su independencia, la reconquista y una patria nueva. ¿Ok? En la de regímenes políticos vamos a tener, algunos países van a tener una forma de gobierno republicana y otra una monarquía constitucional. ¿Por qué? Porque es lo que conocen posterior a su independencia, ¿ok? Van a cometer prácticamente el mismo error que nosotros, ¿ok? O nosotros cometemos el mismo error que ellos. ¿Por qué? Porque realmente México, acuérdense que termina independizándose como tal en 1821 y estamos viendo que algunos países comenzaron a dar su independencia desde 1804, o sea, nos llevan ya por lo menos unos 20 añitos de ventaja. ¿Ok? Bueno, vamos a ver que la independencia de América Latina es un capítulo muy importante dentro de las revoluciones liberales de la época moderna y que pues tiene ideales de soberanía y que cada nación los toma como propios. Y pues bueno, también ven la situación de que Estados Unidos fue uno de los primeros países en emanciparse y cómo lo hicieron a pesar de que tenían un territorio muy pequeño comparado con todos los demás y cómo fueron creciendo a partir de la planeación que han tenido desde que son independientes, ¿no? Sabemos que todos estos países van a tener una debilidad política, una debilidad económica, porque prácticamente se emanciparon, como quien dice, a la buena de Dios. Se emanciparon con lo que tenían y como lo tenían y lo que sabían, ¿ok? No procuraron antes, pues bueno, hacer alguna planeación. ¿Por qué? Porque no se les permitía. ¿Por qué? Porque las condiciones en las que estaban eran muy deplorables, ¿ok? Entonces no había manera, era resistirse o morir prácticamente, ¿ok? Dice, las debilidades económicas y las pugnas internas por el poder en diferentes países del continente fueron factores que debilitaron la soberanía y el desarrollo en muchas naciones latinoamericanas. Efectivamente, es lo que les digo. Estas situaciones provocan que la gente no pueda pensar,
que no pueda planear. ¿Por qué? Porque están inmersos en el problema, inmersos en la situación, en lo que viene siendo lo que se llama el dominio de otros países sobre ellos, que realmente no tienen la oportunidad de poder crear algo diferente. ¿Ok? Bueno, les voy a pasar nuevamente para que le den screenshot y lo puedan replicar la parte de antecedentes que quiero que pongan en ese cuadro. ¿Ok? Si encuentran algún antecedente adicional a este, también lo pueden poner, pero de base deben de tener estos 5 puntos. Por favor, tómenle captura de pantalla. Ustedes me indican, por favor. Listo, Miss. Ok. Les voy a pasar las causas externas. Por favor, también tómenle captura. Listo, Miss. Perfecto. ¿Los demás también ya tomaron captura? Sí. Perfecto. Y les damos causas internas. Igual, si encuentran alguna otra causa externa o interna que puedan agregar, adelante. Pero de base, deben de incluir estas. ¿Ok? Indíquenme, por favor. Listo, Miss. Ok. Y les paso nuevamente el cuadrito, digo el mapa, para que también le tomen captura. Por favor. Profesora, entonces tenemos que hacer 2 cuadros de ahorita en Independencia de América, que es este que tenemos que copiar, y aparte nosotros hacer uno con antecedentes, causas externas, causas internas, y ya no, lo que nos acaba de poner. Sí, este es el mapa que van a pasar, el cuadro que debe de contener estas 3. Ajá. Una columna debe contener esto, otra columna debe contener las causas externas y otra columna las causas internas. Ok, que es el cuadro de emancipación. Van a pasar también lo del video de la Revolución Francesa, que es el mapa mental. Ajá. Que es lo que llevamos hasta ahorita, ¿no? O sea, este mapita que viene en el video. Bueno, ahorita no se ve aquí, ¿verdad? Pero sería... el mapita mental, ¿ok? ¿Sale? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok, perfecto. Bueno, tenía otro video para ustedes. Es los movimientos independentistas de América. Dura 6 minutos. Me dan oportunidad de pasárselos, ya sería lo último y con esto cerramos los movimientos de independencia. Ya nada más nos queda revolución industrial de esta unidad con sus etapas pertinentes y capitalismo y socialismo. Es prácticamente lo último que nos queda por cubrir de esta unidad, de la unidad, me parece que es la unidad 3. Unidad 2, perdón. Les voy a poner este videito, son 6 minutitos nada más. Indíquenme si lo escuchan. El movimiento independentista en América. ¿Sí lo oyen bien? Sí, profesora. Ok, gracias. El movimiento independentista en América fue un proceso de guerra que se desarrolló desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, 1770-1824. Este movimiento es resultado de un proceso evolutivo que se venía gestando durante los 300 años de dominación española en América, además de una serie de sucesos externos que influyeron en el ánimo de los americanos para librarse del yugo español. Algunas de las causas internas y externas que condujeron a los movimientos independentistas. Las causas internas pueden ser consideradas como causas internas, aquellas que se originaron en el interior de la sociedad hispanoamericana como resultado de su propio desarrollo histórico, y se caracterizan por destacar algunos aspectos negativos de la acción colonizadora española. En general, todos estos posibles motivos fueron señalados desde los primeros momentos del proceso independentista, a veces por los mismos protagonistas de los acontecimientos, por lo que suelen tener una intención más justificativa que explicativa.
Así, por ejemplo, cuando se atribuye el deseo de independencia a la corrupción administrativa y la inmoralidad burocrática por parte de las autoridades españolas, o a la relajación de las costumbres del clero, se trata de destacar algunos casos, que sin duda fueron tenidos en cuenta por los patriotas, pero a los que no puede atribuir sin carácter generalizado a toda la administración y a todos los territorios. Las causas externas pueden ser consideradas como causas externas aquellas que actuaron sobre el proceso independentista desde fuera de los dominios imperiales españoles, en especial desde Europa y Estados Unidos. Algunas de estas causas, como la Declaración de Independencia estadounidense o la Revolución Francesa, cuya influencia en la historia mundial es evidente, actuaron más como modelos que como causas directas del proceso. Mayor importancia tuvieron las ideas enciclopedistas y liberales procedentes de Francia, así como las relaciones de convivencia de muchos de los máximos dirigentes independentistas, como Francisco de Miranda, José de San Martín, Simón Bolívar, Mariano Moreno, Carlos de Alvear, Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera Verdugo, Juan Pío de Montúfar y Vicente Rocafuerte, que se encontraron con frecuencia en Londres, así como los contactos que mantuvieron con los centros políticos de Estados Unidos y Gran Bretaña. Ello les permitió equiparse ideológicamente, pero también les proporcionó la posibilidad de contar con apoyos exteriores y las necesarias fuerzas para sus proyectos. Independencia de Estados Unidos de Norteamérica. En el siglo XVII, colonos ingleses emigraban a la costa atlántica de Nueva Inglaterra, huyendo de las persecuciones políticas y religiosas que el régimen anglicano británico hacía contra los puritanos, protestantes. Allí fundaron 13 colonias desde Massachusetts a Georgia, por la costa americana, desarrollando muy pronto una economía exitosa. La libertad de México. La situación de pobreza e injusticia en que vivían indígenas y mestizos, hizo estallar rencor contra las autoridades coloniales de Nueva España. El movimiento de independencia fue adoptado por la clase popular, y el bajo clero, y no por la aristocracia criolla como en el resto del continente. Las Provincias Unidas Centroamericanas. Este sector había sido colonizado por España como una sola región, y sus tierras fueron repartidas a encomenderos que administraban grandes extensiones y sometían a los indígenas pacíficos, ya que no encontraron resistencia en los nativos, quienes eran usados como mano de obra agrícola. Esta situación promovió la reacción de los americanos en su afán independentista. El sueño de Bolívar. El 22 de mayo de 1810, se instaló una Junta Suprema de Gobierno en la ciudad de Cartagena, Nueva Granada, estallando la rebelión en este virreinato español. Su principal dirigente fue el patriota Antonio Nariño. En pocos meses se difundió la completa desobediencia a las autoridades hispanas, instalándose un gobierno federalista a imitación del modelo norteamericano paralelamente en Venezuela. La costa atlántica. El 22 de mayo de 1810, misma fecha que en Cartagena, Nueva Granada, Manuel Belgrano convocó a una junta de gobierno en Buenos Aires, obligando a renunciar al virrey, e instalando un régimen federalista de gobierno, en un proceso de búsqueda de mejor proyecto gubernamental. El Ejército Libertador de los Andes. En Chile, el 18 de septiembre de 1810 se proclamó un cabildo abierto, formando en él la primera Junta Nacional de Gobierno, dirigida por el gobernador hispano Mateo de Toro y Zambrano, la cual tuvo carácter de leal al monarca español. En 1811 se convocó a un Congreso Nacional, y el gobierno patriota de José Miguel Carrera de 1812-1814, van a sentar las bases de la emancipación, alejándose de la figura de lealtad a la corona y aboliendo la esclavitud. El Imperio del Brasil. A raíz de la invasión que Napoleón efectuó en 1808 a la península ibérica, los reyes de Portugal María y João B. se trasladaron en 1808 a Río de Janeiro. Este hecho fue provocado ante la amenaza de las tropas napoleónicas entrar en Lisboa. La instalación de la monarquía portuguesa en su colonia brasileña. Ok, chicos. ¿Alguna duda con respecto a este tema? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, entonces
Yo le paso a Caro los 2 videos que tengo pendientes, que es Revolución Francesa y el de la historia de México, una parte que nos quedamos, que no pudimos poner. Y necesito, ya saben, que me diga alguno de ustedes la tarea. Lo voy a escoger al azar para que me digan bien la tarea que tenemos pendiente. ¿Ok? Bueno. A ver, Ivonne, por favor, dime la tarea que dejamos ahorita de Historia Universal. Es del video, del primero poner los personajes y su intervención. Hacer las características del cuadro de Santa Ana, línea del tiempo del siglo XVIII, siglo de las luces, poner temas como la Revolución Francesa, etcétera, todos los temas que abarca. Cuadro de causas externas e internas y mapa mental del segundo video. Ok, perfecto. Aunque me dijiste toda la tarea, nada más era de Historia Universal, pero bueno, que ya me dijiste de toda la demás, también de Historia de México. Perfecto. Bueno, chicos, ¿alguna duda con la tarea? ¿No? ¿Nada? Bueno. Ok, Carito, por mi parte sería todo. Paso los videos en unos minutos y te cedo el micrófono. Hasta luego, profesora, gracias. Muchas gracias, profesora. Gracias, chicos. Regresamos 12:38. Buen provecho. Gracias, profesora Ale. No, de qué, hasta luego, bonita tarde. Bye.